Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Adolfo Silloniz. Adolfo, buenos días. Buenos días. Uno de los últimos fichajes de Religión Digital. ¿Qué tal la presencia? ¿Estás cómodo en el huequito que tienes? Pues muy cómodo, muy honrado. Lo que para mí es una afición, un hobby, dibujar, intentar darle pues algún sentido, algún concepto, pero desde un punto de vista muy aficionado y muy poco técnico. No tengo yo cualificación como pintor o dibujante, un hobby. Ya tendrán ocasión nuestros oyentes, lectores, internautas de verlo y de juzgarlo. Yo no estoy de acuerdo con que sea tan sencillo, al revés. Pero bueno, tendremos oportunidad de ver algunas, si te parece, y que ellos, que son los que mandan, al final, que juzguen. Sin duda estoy muy cómodo, muy agradecido que me hayáis acogido en la casa para poder tener ese espacio en el que, ya digo, cosas que a uno le preocupan o esa afición grata, pues se hace mucho más grata poderla compartir con mucha gente en Religión Digital. Estamos dando en Religión Digital una vuelta también a esa forma de informar, de entretener y también de evangelizar a través de las imágenes. Primero con el maestro Cortés, ya tenemos un cada vez más amplio elenco de viñetistas, vamos a decir viñetistas. Aunque haya algún pintor, tenemos allá Maxi, a Cerezo con nosotros, pero esto me parece que además no desmerece el término. Me parece que el término viñetista es, para los que hemos crecido con Mortadelo y Filemón, Zipizape y demás, y Pepe Gotera y Otilio y Sacarino y demás, es algo que a mí por lo menos me gusta, no me parece un término peyorativo, al revés. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí también me gusta el término viñetista, sí. Vayamos al tema. Adolfo es responsable de formación de profesorado de religión online de PPC-SM. Sí. Fuiste durante, creo que 17 años profesor de religión. Y en buena medida estas viñetas que en Religión Digital llevan un nombre que es Proyecto Fábulas, tienen un poco que ver también con esas clases en las que había que inventar también un poquito cómo llegar a los chavales. Sin duda, ser profesor de religión, yo lo he sido de todas las etapas y una buena parte de ese tiempo en la escuela pública pues es un desafío importante. Ser fiel a la tarea, cómo motivar, cómo utilizar la imaginación para que la gama de recursos sea amplia. Y uno de los recursos que, bueno, al principio de forma tentativa, pero después se fue consolidando, pues era el dibujo en la pizarra. Yo solía llenar en la pizarra de dibujos que apoyasen pues aquello que quería transmitir. Vi que funcionaba razonablemente bien. Yo no soy un gran dibujante, pero funcionaba bien. Y eso hizo quizás que la afición, pues después, una vez que dejé de dar clase de religión en las etapas de enseñanza obligatoria en el 2002, luego he seguido en la universidad, pues se convirtió en un cierto hobby. Tampoco le he dedicado mucho tiempo y de un tiempo a esta parte un poco más. Y de ahí pues fue fraguando la idea del proyecto Fábulas y que ahora está teniendo su andadura agradable. Con algunos personajes fijos y otros que irán saliendo. Tenemos de momento ahí al cuervo Melíades, sí. Y a la tortuga Vera. Vera, sí. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Pues intentan reflejar, más que personajes, porque quizás si nos descuidamos todos podemos tener algo de Melíades, y yo quiero pensar que tengo bastante de Vera. Unas actitudes acerca del mundo, acerca de la Iglesia, acerca de lo que es y debería ser, o de lo que quizás es en algunos aspectos pero no debería ser. Intento reflejar y expresarlo. Curiosamente, algunos amigos le han dado interpretaciones psicológicas que yo no pensaba, lo cual es delicioso, que uno haga algo, que tiene una idea en la cabeza, pero lo pone como una penúltima palabra, ¿no? El arte, además, yo estoy convencido, al menos, que el arte es también propiedad no tanto de quien lo hace, del artista en sí, del pintor, del escritor, del poeta, cuanto del público al que se Sin duda. dirige. Y estoy completamente de acuerdo, sí. Yo creo que demasiadas explicaciones para entender una obra de arte, desde mi punto de vista, son malas. Sí. Esa oportunidad que tiene
el observador, de percibir lo que quiera y de entender las cosas como le vengan, también son interesantes y supongo que ayudan al propio artista en su trabajo. Y cuando alguien te describe y te sugiere una interpretación distinta, pues la verdad es que hay pocas cosas tan agradables, tan gratificantes y que a uno le provoca una... Pues no lo había pensado, pero oye, igual tienes razón. Sí, igual tienes tú más razón que yo. Está ahí, no deja de ser pues una propuesta abierta que quien tiene la amabilidad de ver la viñeta y hacer la suya, pues eso sin duda forma parte de ese proceso pequeño, proceso creativo, pequeño, como propuesta, ¿no? Tenemos aquí en algunas viñetas que, si te parece, vamos viendo, luego las intentaremos colocar de otra manera en el visionado de la entrevista. Antes de nada, pregunta de informador religioso capcioso. Melíades no es uno de los cuervos del Batilix. No, la idea es previa a eso. Alguien me dijo, oye, pues tu proyecto va a quedar un poco contaminado por este asunto. Digo, bueno, pues no, tiene una interpretación o un sentido distinto, y a medida que vayan saliendo las viñetas, pues los que las vean, pues sacarán sus propias conclusiones. No necesariamente. Puede haber un punto de conexión, pero no es originado por los cuervos del Batilix, ¿no? Enséñanos un poquito y cuéntanos. Sí, ya digo, te agradezco que hayas dicho eso, que hay muchas explicaciones. Decía Humberto Eco que cuando el que propone algo artístico luego debe desaparecer para que no interferir en el proceso de interpretación de quien lee. Pues además aquí se pueden ver en el iPad, que es mi instrumento de dibujo. Yo que siempre había dibujado. ¿Dibujas en iPad? Sí, ha sido un descubrimiento de las nuevas tecnologías. Es un programa muy sencillo, muy baratito, que tiene suficientes recursos para alguien que, como digo, es un aficionado técnicamente, pues sin grandes pretensiones, ¿no? Procuro darle a los episodios de los cuervos un cierto carácter de uno habla y el otro tiene un toque antagonista, a veces con un poco de humor, o a veces yendo más allá de lo que inicialmente se ha dicho, y siempre procuro poner un escenario urbano. Son líneas de skyline de algunas ciudades, porque yo creo que tiene un especial sentido, un contexto urbano. Sobre todo los skyline, de intentar subir hasta el cielo, esas torres de Babel que a veces nos creamos. Sí, y unas torres, pues eso, gráficamente son agradables de ver y me ayudan a contextualizar. Vamos a ver alguna de la Tortuga. A ver. Nos hemos quedado en quién era Melíades y quién era Vera. Vera, pues también tiene su antagonista. Vera tiene un sueño, vivir sin caparazón. Un sueño que podemos tener muchos. Sí. Porque a veces los caparazones pesan tanto, las cargas del día a día y demás. Sí, pero suele tener Vera un antagonista que es crítico y que, pues ante el aspecto utópico, el aspecto soñador de Vera, pues suele introducir, pues no sé si un elemento de realismo o un elemento de pesimismo. Que muchas veces no son tan diferentes. Sí. Lamentablemente, como en estas épocas que nos están tocando vivir. A veces Vera expresa en voz alta su sueño ella sola, y otras veces pues con diálogos, en algunos de ellos con crudeza, con dureza, pero bueno, yo creo que la realidad pues está teñida de esos dos aspectos, ¿no? ¿Se encuentran Vera y Melíades en alguna viñeta? No, son como dos aspectos que van en paralelo. Yo creo que tienen un cierto carácter complementario, pero no, están pensados publicar de forma alterna un dibujo de Vera, un dibujo de Melíades. Veremos también el ritmo de los acontecimientos, hacia dónde evolucionan. Vera tendrá que hacer algo con su sueño. Sí. La actitud de los cuervos es quizás más estable, más permanente, más... Pero bueno, veremos a ver. Y es curioso, que los cuervos que tienen alas sean los que estén más estáticos y las tortugas, que al menos la imagen que tenemos es de
Sí, sí. de animales que van muy, muy, muy lentos son los que siempre están en movimiento. Sí, sí, sí. Bien, me pareció un contrasentido. La idea de la tortuga la había expresado en relatos pues hace bastante tiempo, ¿no? La idea de los cuervos es algo más reciente, más... Pero suenan los dos muy a Esopo. Hay algo de eso, muy a sí. la fábula Sí, bueno, griegas. es un antecedente glorioso. Abrumado por me siento La por referencia. La referencia, pero sin duda uno ha pensado siempre, bueno, cómo expresar distintos aspectos, ¿no? Sobre todo en lo referido a la realidad religiosa o al hecho religioso, abstractos, algunos muy concretos, otros abstractos, y tenerlo que explicar pues a un niño de infantil o a un muchacho de bachillerato, siempre me ha hecho aguzar un poco el ingenio y decir, bueno, ¿de qué forma, con cierto rigor, con cierta hondura, pero amable o simpática o atractiva? Y lo de los animales siempre me ha parecido un recurso, apropiado, sugestivo. Y tenemos unos gloriosos antecedentes para expresarlo. Sí, sí, yo me apunto a esa tradición como modesto. Fantástico. Hablas de esas direcciones, a quién van dirigidos. No vamos a decir qué significan, hemos quedado en eso, pero sí qué se pretende. ¿Qué pretendes con estas fábulas en religión digital? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué te gustaría que quedara? Sí. Yo tengo la pretensión no tanto de aportar una reflexión externa, pero sí de dar forma visual a un sentir. Un sentir, yo creo que o sentires bastante extendidos que hacen una interpretación de la realidad social, de la realidad religiosa, de la Iglesia en las encrucijadas que tiene ahora. Hacen una interpretación, se posicionan y no pretendo ser tanto maestro que no, es decir, aportando un mensaje, sino dando forma a lo que percibo como un sentir, de forma gráfica, visual, quizás en alguno de los casos ya pues con cierta claridad algo que está latiendo, está, ya digo, yo no me invento nada, pero que está ahí latiendo y que si tengo la fortuna de expresar en un mensaje clarito, en un dibujo, pues con unas pocas frases. Esa es mi pretensión. ¿Tendría alguna viñeta la actual situación de la clase de religión? Te digo por unir tus dos vocaciones. Este proyecto Fábulas está pensado en otra clave. Sin duda, el aspecto de la clase de religión me preocupa y además me ocupa una buena parte de mi quehacer profesional. Y más en este momento. Y más en este momento. Yo creo que es momento de apoyo. Los medios de comunicación hablan de privilegio, algún político tuvo, yo creo que la expresión desafortunada de van a equiparar el Ave María al álgebra. Quizás también de sectores de la Iglesia, pues hay una reflexión muy crítica con respecto con la presencia de la clase de religión, ¿no? Mi postura es de defensa de la clase de religión. De su presencia, del sentido de su presencia en la escuela. Entonces, ante quienes desde la Iglesia pues dicen que, claro, Dios no cabe en una asignatura. Por supuesto, Dios no cabe en una asignatura. Pero el saber religioso sí. Y hay una forma de presencia de la religión en la escuela, diferenciada de la catequesis, que es acercar, hacer interactuar a los niños y a los jóvenes que tienen una dimensión también, pues llamémosle espiritual o religiosa, latente, una dimensión que forma parte de sus potencialidades, y una parte de la cultura que está relacionada con el hecho religioso. Poner en interacción esas dos realidades, lo mejor de la cultura, también forma parte del saber religioso de esa cultura, con las dimensiones, una de las dimensiones del alumno para hacerla crecer y para hacerla competente ante la comprensión de la realidad, que es uno de los fines de la escuela, la inserción en la sociedad y el trasvase de lo más cualificado del acervo cultural. Yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Se me ocurren un par de apreciaciones. La primera, el hecho de que alumnos que no opten por la religión puedan no tener acceso a determinadas claves desde un punto de vista cultural que te permiten ir al Museo del Prado, por poner un ejemplo muy gráfico, y entender lo que ves. Sí. Y por otro lado, esa identificación, no sé si real o no, pero cuando menos no bien explicada por parte de la jerarquía, creo yo,
de que no se hace catequesis. Sí. Porque claro, no se hace catequesis, pero sí es verdad que los profesores son formados en las diócesis, tienen Sí. una venia docente que se puede quitar o no, Sí. que también sería otro tema para hablar, Sí. la situación laboral de profesores de religión y demás. Pero el hecho en sí desde fuera, al menos, Sí. sí que aparece como una suerte de pseudocatequesis, al menos. Sí. Entonces, ¿cómo se plantea eso o cómo se debería plantear para que eso no fuera así? Sí. Que estuvimos hablando de un convenio de saberes y que también para los que se definan creyentes pudieran ser un crecimiento en lo espiritual. A mí me gustaría, como sueño, que alguien pudiera dar la clase de religión, recibir clase de religión en la escuela, sin tener la obligación de ser creyente de una determinada confesión. Sí. Las dos observaciones que tú has hecho me parecen pertinentes, me parecen que vienen muy, muy a colación, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico señala que es coherente, hay una norma de carácter internacional, como son los acuerdos entre los estados, la Iglesia y la Santa Sede de 1900, finales del 78 y 79, que señala un modelo confesional de la enseñanza de la religión. Hay más países de Europa que hay ese modelo confesional. A mi juicio, es una opinión personal, no es el modelo idóneo de presencia. Ahora bien, ¿es un modelo incompatible con los fines de la escuela? Yo creo que tampoco. O sea que el modelo, puestos a soñar ya, vamos a soñar. A mí el que creo que es más coherente, el que favorece más, es el modelo que se inició en la extinta LOCE, que con la pérdida de las elecciones del Partido Popular estaba incipiente. La LOCE fue la que no llegó a entrar en vigor. La no nata, ¿no? Que establecía un modelo, una doble modalidad. Una modalidad no confesional, digamos un estudio científico, con un currículo que integrase pues, lo principal de las grandes religiones. Nuestro país pues, es diverso. Tiene una tradición fuerte, muy fuerte, maravillosa de cultura cristiana, pero no se puede entender España no se puede entender. Sin el Islam o sin la tradición judía. Las aulas pues, son diversas, más diversas de lo que eran hace pues 20, 30 años, cultural, étnica, religiosamente, ¿no? Entonces, una doble modalidad, la modalidad no confesional y una modalidad también confesional para quien lo quisiese, pudiendo elegir, pues los alumnos islámicos. Ahí es donde se encontraba una especie de tronco básico que estudiarían todos y después una parte de la asignatura que fuera así más confesional entendida de cada confesión religiosa. Ahí habría que hacer un matiz, ¿no? Es decir, enseñanza confesional de la religión no significa una variante catequética, sino que prevalece fundamentalmente pues el currículo de esa confesión. Sería un error que incluso las enseñanzas confesionales hablasen solo de lo suyo, pero prevalece desde la perspectiva propia y vinculado pues, a una comunidad viva. La religión es un ente vivo que no aparece en abstracto ni como residuos de museos, sino que está vinculado a comunidades. Bien, por ahí podría ir. Pero desvinculado, mejor dicho, complementario, pero diferenciado de la clase de religión. Los obispos de nuestro país, en el año 79, hicieron un maravilloso documento que este aspecto lo dejaba muy claro, muy claro. Y ahora, pues sí, hay un planteamiento de cierta ambigüedad. Yo conozco a muchos profesores. Afortunadamente, en mi vida profesional, me ha tocado viajar mucho, he dado muchos cursos, he ayudado a organizar muchos eventos con las delegaciones de enseñanza. Sí, es responsable de buena parte de los contenidos que aparecen en libros. Y entonces, dice, es que los profesores imparten catequesis. No es cierto. Es cierto que hay un grupo de los profesores, esto podría ser como una curva de Gauss, ¿no? Hay una parte de profesores que interpretan su clase como transmitir sus convicciones. Sí, eso es catequesis, está claro. Hay otra parte importante. Casi que más que catequesis, que es apologética, pero eso sería otro asunto. Habría que o sea que sí entrarían dentro. Otra parte que tal y como desempeña su misión, aunque el marco es confesional, imparte en su clase, bajo en su mente un profesional, un modelo aconfesional. Lo hacen. Y el grueso de profesores, los que yo conozco, que he hablado muchas veces, pues está cómodo en ese modelo confesional, pero tienen muy claro, en la pública tienen muy claro que se diferencia de la catequesis. Se diferencia
en los objetivos, se diferencia en el planteamiento y se diferencia en que el ámbito escolar tiene unas reglas de juego que hay que cumplir, que son diferentes. Eso es sin menoscabo de la dignidad, por supuesto, de la catequesis, por supuesto, pero son dos disciplinas de la enseñanza religiosa o de la pedagogía religiosa diferenciadas y complementarias. ¿Eso se presenta así siempre? Pues no. Y a veces pues los sectores más críticos o más laicistas pues señalan, no, pero claro, ustedes dicen que es la diferencia, pero en la práctica, bueno, es verdad. ¿Hemos llegado a un 100% de diferenciación? No. Y yo creo que eso hace que la aceptación... hay una aceptación social que es que la mayoría de los padres eligen religión para sus niños. Eso es muy importante. Otro dato importante, gran parte de los profesores en sus claustros viven en una situación pues de no reconocimiento, hostil, en algunos casos hostil, en muchos casos pues de dificultad. ¿Qué ocurre? Los profesores, o una buena parte, sobre todo los que son más beligerantes, no aceptan la presencia de la religión, pero sí aceptan y respetan la figura del profesor, que en muchísimos casos es ejemplar. Claro. Es el que más organiza las actividades extraescolares. Sí, lo que pasa es que eso ya son criterios más de proceso de entrada. Yo entiendo que un profesor diga, claro, yo tengo que aprobar unas oposiciones, tengo que aprobar un concurso para entrar en no sé quién, y estos entran por otro canal, que también tiene sus criterios de aceptación o no. Sí. Pero en cierta medida sí que la situación del profesor de religión en el claustro es complicada. Muy complicada. ¿Tú serías partidario de que los profesores de religión se están dando pasos, se han dado ya pasos, estén integrados plenamente en el claustro? Sí, y de hecho, bueno, por lo menos a efectos teóricos lo están, con alguna limitación de asumir cargos directivos. Claro, ese es el asunto. Porque claro, ¿cómo vas a asumir un cargo directivo si no sabes si al año siguiente vas a estar en este sitio o en otro? Sí. O no vas a estar. Claro, mi opinión, o lo que yo veo, es que el profesorado de religión sí estaría dispuesto a que su proceso de entrada se hiciese mediante el mismo elemento. O sea, no se oponen a una oposición, no son ellos los que... Pero bueno, la estructura legal pues hace difícil que pues la Conferencia Episcopal vea ese aspecto como oportuno. Es que los obispos en algún momento... Joder, las presiones soltarán la presa, queda muy mal. Pero ¿me entiendes lo que quiero expresar? Sí. El marco jurídico confiere a la Conferencia Episcopal esa prerrogativa, y mientras esté, y va a estar, ¿no? Parece recurrente que cuando el PSOE está en la oposición enseguida siempre dice lo de los acuerdos de Iglesia-Estado, y cuando está en el poder no los toca, al revés. Incluso en algunos ámbitos se mejora. De rango internacional. Es jurídicamente por encima está la Constitución y... es un peso muy pesado. Y a ver, eso son palabras mayores, ¿no? Es verdad que la ley, la LOE, uno de los avances fue dar cierta autonomía en los destinos al profesor de religión. Eso fue un avance profesional. El tema de reconocimiento de trienios en algunos casos. Se han dado. Y hay que reconocer también que el apoyo que es muy de agradecer de la Conferencia a los Obispos en las diócesis es importante. Yo recuerdo otras épocas, hace bastantes años, en los que reclamábamos más apoyo, ¿no? Más cariño. Sí, ahora no. Ahora, todos los obispos apoyan, reconocen, valoran al profesorado. Y ya digo, este paso como de plantel oficial, pues por una parte parece que hay pereza siempre administrativa o pereza en un caso y cierto reparo ideológico en otros casos, uno de los dos grandes partidos, y un marco jurídico que hace que no sea viable a corto plazo. ¿Deseable? Pues sí, ya he dicho, yo creo que el modelo, ese doble modelo de presencia, a mi juicio, sería necesario. Y hay colectivos que dicen que no quieren que sus hijos tengan ningún acceso, ningún conocimiento sobre materia religiosa. A mí me parece un error. Sí, además, se nos está acabando el tiempo, pero sí que hay 3 o 4 preguntas en ese sentido, empezando por ese sentido. Esa sensación de que todo lo religioso en este país es motivo de controversia. Y en el caso de la recentísima, que todavía no ha entrado en vigor, porque estamos hablando de un anteproyecto, en ley de educación de reforma, no recuerdo exactamente, la LOMCE creo que es ahora. Mejora de la calidad, sí.
se está utilizando desde un lado y desde otro el tema de la clase de religión como una forma de tapar otros temas que desde mi punto de vista son mucho más relevantes. Sí. Ha sido una discusión recurrente y para todos los profesores de religión ha supuesto un desgaste que parecía que en las últimas grandes leyes, en el proceso de elaboración, de discusión, la religión era el gran tema. Vamos a ver, oiga, que cada una de las leyes pues quiere poner el Sí, que eje. estamos hablando de fracaso escolar, que estamos hablando de becas, que estamos hablando de conciertos, que estamos hablando de dinero para formación. Y en algunos casos de un cierto soporte, un cierto soporte pedagógico. Pues la LOCSE supuso todo el acceso al aprendizaje significativo, la LOE, pues el gran tema de las competencias, la LOCE, pues quizás la evaluación externa, en fin. Aspectos de fondo y organizativos de fondo. Y la religión, bueno, pues miren ustedes, la religión está en la escuela. A nosotros nos gustaría que el planteamiento fuese pedagógico, está en la escuela porque responde a los fines de la escuela, porque contribuye, en fin. En las últimas leyes está en la religión pues, por una especie de imperativo legal. Entonces, bueno, es una realidad, pero no es el planteamiento ideal. Está en la escuela, y si está en la escuela tiene que estar con las mismas reglas del juego que las demás disciplinas. Lo de la evaluabilidad forma parte de claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Tú ves que la asignatura tiene que ser evaluable, computable? Son dos cosas distintas. Sí, por eso. En el proceso pedagógico, un proceso pedagógico tiene que ser evaluable, eso es evidente. Tiene que terminar el proceso con una evaluación, una buena evaluación. Es una asignatura pendiente. Quizás porque hay tantas asignaturas con respecto a la religión, y además el debate de fondo no está bien, no se ha hecho bien. Tiene que ser evaluable. Otra cosa es computable, que es un aspecto más administrativo, que ahí, bueno, puede dar pie a que, y de hecho, con toda la polémica, eso será algo que se desarrolle quizás en los reales decretos o en desarrollo posterior. O sea que de momento no está. ¿Y con la alternativa? Con la alternativa, sin duda, ofrece un modelo más estable. Volvemos a un modelo de hace tres décadas. Intelectualmente, que los alumnos de religión no den contenido ético, pues crea. Chirría. Sí, chirría, efectivamente. Es un modelo que soluciona algunos aspectos, porque con la LOE la alternativa era inexistente. Sí, el parchís, un problema el además recreo. administrativo para los directores. Los directores van a tener un modelo más claro. Pero desde el punto de vista intelectual yo creo que es volver a solucionar algunas cosas, ¿verdad? Pero no es, a mi juicio, la solución ideal. Bueno, pues ahí tiene un proceso y quizás pues hay que aceptar, pero el sueño o la reflexión honda sobre la mesa, pues yo creo que es el modelo de la doble modalidad. Y la opción de que la religión estuviera o a primera o a última hora, que es algo que han criticado mucho tanto los profesores como la propia conferencia episcopal, porque consideran que le quitaría rango y que también reduciría el número de alumnos. Claro, ese modelo podía ser en los cursos superiores muy lesivo para la asignatura cuando la alternativa es inexistente. Claro. Y cuando no hay una estructura administrativa del centro. Claro, en una doble modalidad, en una alternativa, eso ya no existe. Claro. El director, el centro, tiene que organizar con todo el rango académico dos modalidades. Que ya digo, hay pegas desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la pedagogía religiosa, desde el punto de vista académico docente, pero desde el punto de vista organizativo se acabó. Ya no voy a poner la excusa de a primera hora para que los que no tienen no vengan, o a última hora para que vayan más tarde. Bien, eso, ya digo, va a ser para la organización de los centros un desafío. Sí, más clarito, un buen marco. Que ha supuesto quizás una presión añadida, o sea, se ha creado un estado de opinión como más contraria al profesor de religión, lo del privilegio, en fin, eso también es verdad. Y a mí me preocupa que el profesorado ahora, el sufrido profesorado, un profesor muy entregado, muy profesional, muy creativo. Una carga de vocacionalidad que lo tiene cualquier profesor, pero en el caso de los profesores de religión todos los años tiene un plus, tal vez. Está sujeto a ese referéndum de si se apuntan, si no se apuntan. Yo creo que el resultado de estos años con unas leyes adversas de unos porcentajes que sí sufren una pequeña disminución, son unos porcentajes estupendos, vamos. Quizás cuando empezó este aspecto impensables que esto se iba a mantener. ¿Tú crees que se va a mantener? Tenemos que terminar ya, pero ¿se va a mantener ese porcentaje?
Quizás tirando hacia la baja, pero no de una manera brusca. No, de una manera brusca, no. Luego también es verdad que hay administraciones, ¿cómo decirlo?, beligerantes con respecto a la asignatura, que en fin, que en la asignación de horas, podría decir unas cuantas comunidades autónomas que en fin, no, incluso hay una cierta deslealtad con respecto a ese colectivo entregado, que hace muy bien su trabajo a la hora de arañar, de cortar horas, y los delegados de repente les llega en el verano una comunicación, y cómo hago, por dónde. Cierto. Terrible. Y lo cual, pues, pero yo auguro vida larga a la clase de religión. Con este formato, o si fuese un formato más idóneo como el que he señalado, la cosa mejoraría, claro. Hacer la competencia a una cosa inexistente, o en fin, el parchís no deja de ser una caricatura, pues es complicado para un muchacho, para un niño, Claro, lógico. Es heroico casi. Lógico. Adolfo, pues muchísimas gracias. Si te parece, cuando tenga más peso el anteproyecto, o se apruebe, o veamos exactamente en estos reales decretos hacia dónde va a ir en concreto tanto la clase como la situación de los profesores, que eso es algo que de lo que se habla muy poquito, tenemos otra charla, tranquilamente hablamos de esto y intentamos poner un poquito más de luz. Pero te agradezco los matices, porque no es muy usual poder hablar de esto con cierta tranquilidad y con esas apreciaciones, esas tonalidades que siempre son buenas en la vida, aunque tú dibujes en blanco y negro, pero los tonos son muy importantes, también en la clase de religión. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo. Y bienvenido a Religión Digital. Gracias. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas.